Bienvenidos a un nuevo vídeo con contenidos de la asignatura Anatomía Humana General, en concreto al primer vídeo dedicado a la descripción anatómica del aparato digestivo. En este primer vídeo vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a los dos primeros objetivos que observamos en la diapositiva. Haremos una pequeña introducción sobre el aparato digestivo y a continuación describiremos el tubo digestivo. A modo de presentación, podemos decir que el aparato digestivo está constituido por las estructuras encargadas de tres funciones, que son la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la eliminación de los residuos no absorbibles. Desde el punto de vista anatómico, el aparato digestivo está constituido por dos grandes partes, el tubo digestivo y las glándulas anejas al tubo digestivo. El tubo digestivo, a su vez, se constituye por distintas porciones, que fundamentalmente son la cavidad bucal o la boca, la orofaringe, la laringofaringe o faringe propiamente dicha, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Las glándulas anejas son fundamentalmente el hígado, que incluye la vesícula y la vía biliar, el páncreas y las glándulas salivares. El tubo digestivo es un largo tubo de aproximadamente unos 11 metros de longitud, que se extiende desde la cabeza hasta la parte más inferior, más caudal del tronco, atravesando el cuello, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Como dijimos, este tubo digestivo está constituido por distintas porciones, las cuales se van a diferenciar en su forma, en su orientación y en su dirección. La boca, cavidad bucal o cavidad oral, va a ser la primera porción del tubo digestivo y por tanto va a ser la puerta de entrada al tubo digestivo. Esta cavidad bucal o cavidad oral va a estar comunicada en su parte anterior con el exterior a través del orificio bucal, que queda delimitado por los labios. En la parte posterior, esta cavidad bucal se va a comunicar con la orofaringe, que será por tanto la segunda porción del tubo digestivo. El orificio que comunica la cavidad bucal con la orofaringe se denomina istmo de las fauces. Es el istmo de las fauces, que va a estar delimitado en la parte superior por la úvula o campanilla, hacia los lados por las fosas amigdalinas y en la parte más inferior por el dorso de la lengua. En esta boca o cavidad bucal, a su vez se distinguen dos partes, que son el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha. Estas dos partes, el vestíbulo y la cavidad bucal, están separadas por las arcadas gingivo-dentarias, constituidas por las encías y los dientes. Es decir, vestíbulo. El vestíbulo es el espacio de la cavidad bucal situado por delante de las arcadas gingivo-dentarias, es decir, entre las arcadas gingivo-dentarias y los labios. Por tanto, es un espacio muy estrecho y de forma arqueada. La cavidad bucal, propiamente dicha, será el espacio de la cavidad bucal en su conjunto, situado por detrás y por dentro de las arcadas gingivo-dentarias, por detrás y por dentro de estas, y se extenderá hasta llegar al orificio posterior, al istmo de las fauces. En esta imagen de la cavidad bucal podemos observar de nuevo el orificio posterior, el istmo de las fauces, que como dijimos estaba delimitado en la parte más superior y en el centro por la úvula o campanilla, hacia los lados por las fosas amigdalinas y en la parte inferior por el dorso de la lengua. Observamos también las dos arcadas gingivo-dentarias, constituidas por las encías o gingiva y por las piezas dentarias.
Tenemos dos arcadas, una arcada superior y una arcada inferior, y cada una de ellas la podemos dividir en hemiarcadas. De esa manera tendremos una hemiarcada superior derecha, una hemiarcada superior izquierda, una hemiarcada inferior derecha y por último una hemiarcada inferior izquierda. En cada una de las hemiarcadas se van a distinguir 8 piezas dentarias diferentes, que van a ser 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Repito, 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares en cada una de las hemiarcadas, con lo cual el número total de piezas dentarias en una dentadura adulta va a ser de 32, 8 en cada hemiarcada por 4, 32 piezas. Las paredes laterales de la cavidad bucal van a estar constituidas por las llamadas regiones genianas o mejillas. Lógicamente habrá dos regiones genianas, derecha e izquierda. En esta imagen vemos la derecha. Y estas regiones genianas están constituidas fundamentalmente por un plano muscular, que es el músculo buccinador. Vemos en la imagen de Netter el músculo buccinador, en este caso el izquierdo. Recordad que este músculo buccinador es uno de los músculos del nervio facial, uno de los músculos de la mímica. Lógicamente, esta región geniana se compone, como digo, fundamentalmente por el músculo buccinador, pero exteriormente estará tapizado por piel de la cara, y en el interior estará tapizado por mucosa digestiva. El suelo de la boca o pared inferior de la cavidad bucal se constituye fundamentalmente por un plano muscular que está constituido por los dos músculos miloioideos, el miloioideo derecho y el izquierdo, juntos en la línea media. Sobre los dos miloioideos se disponen también los dos músculos genioideos, derecho e izquierdo. Vemos en la imagen de Rouvier, el corte frontal, cómo efectivamente el suelo de la boca está constituido por los dos miloioideos, derecho e izquierdo, que estarían aquí unidos en la línea media, y sobre los dos miloioideos tenemos los dos genioideos, derecho e izquierdo. Sobre este plano muscular, constituido, como digo, por los miloioideos y los genioideos, se va a disponer la lengua. En esta imagen de Gray vemos cómo la lengua es una estructura eminentemente o fundamentalmente muscular. Está constituida por una serie de músculos que, lógicamente, van a estar envueltos por mucosa digestiva. En este corte frontal o coronal esquemático vemos los distintos músculos que van a constituir la lengua. Los dos de mayor tamaño son los músculos genioglosos, que están situados aquí, el derecho y el izquierdo, cada uno de ellos a un lado del septo lingual, que es un tabique de tejido conjuntivo. Tenemos también los músculos hioglosos, derecho e izquierdo, también de bastante tamaño. El músculo longitudinal superior o músculo lingual superior. El músculo transverso de la lengua y el músculo vertical. En las porciones más laterales de la lengua, constituyendo bordes de la lengua, tenemos los músculos palatoglosos y los músculos estiloglosos, palatogloso, estilogloso. Tenemos también el músculo lingual inferior y por último el músculo faringogloso. En esta imagen de Netter vemos el dorso de la lengua. Sobre el dorso de la lengua, sobre la mucosa, mejor dicho, del dorso de la lengua, se sitúan las papilas gustativas, con los receptores de la información del gusto. Especialmente importantes estas papilas de mayor tamaño, que son las papilas caliciformes, que constituyen lo que se conoce como la V lingual en el dorso de la lengua. Por detrás de la V lingual, en el tercio posterior de la lengua, hay un acúmulo
de tejido linfático que observamos aquí y que constituye la amígdala lingual. Por último, para terminar la descripción de la cavidad bucal de la boca, vamos a hablar de la pared superior o techo de la boca, que está constituida por el paladar. La pared superior, techo de la boca, es el paladar. Y en el paladar se distinguen dos porciones, una más anterior, que es el paladar duro, porque su estructura es fundamentalmente ósea, y una más posterior, que es el paladar blando, cuya estructura es fundamentalmente muscular. El paladar blando está constituido por una serie de músculos tapizados, envueltos por la mucosa digestiva. En cuanto al paladar duro, que se le conoce también como bóveda palatina, está constituido, como estudiamos en el seminario de cráneo, por los huesos maxilares superiores, las apófisis palatinas de los huesos maxilares superiores articuladas en la línea media y por las porciones horizontales de los huesos palatinos. Por tanto, maxilares superiores y huesos palatinos constituyen la estructura ósea de este paladar duro o bóveda palatina. En el paladar blando, que también se le conoce como velo del paladar, distinguimos en la parte central la úvula o campanilla y a los lados las llamadas fosas amigdalinas, constituidas por unos pilares anteriores y unos pilares posteriores. En cada una de dichas fosas se situará una amígdala palatina. En esta imagen observamos de nuevo el paladar blando o velo del paladar, que está constituido, por tanto, por la úvula o campanilla en la parte central y a los lados las dos fosas amigdalinas, que quedan delimitadas por los pilares anteriores y por los pilares posteriores. Los pilares anteriores de las fosas amigdalinas están constituidos por los músculos palatoglosos, envueltos, lógicamente, en mucosa. Los pilares posteriores estarán constituidos por los músculos palatofaríngeos, tapizados también, envueltos también en la mucosa digestiva. En el fondo de dichas fosas amigdalinas se sitúan las amígdalas palatinas. La segunda porción, la segunda etapa de la vía digestiva es la orofaringe, situada a continuación de la cavidad bucal, por detrás de la cavidad bucal. Como dijimos, esta orofaringe se va a comunicar con dicha cavidad bucal a través del istmo de las fauces. Esta orofaringe la vimos también cuando hablamos de la vía respiratoria, de la vía aérea, y dijimos entonces que la orofaringe es una etapa común a las dos vías, a la vía respiratoria y a la vía digestiva, puesto que hacia abajo, hacia caudal, la orofaringe se va a comunicar con la laringe, vía aérea, y con la laringofaringe, vía digestiva, que será ya la tercera etapa de la vía digestiva. Esta orofaringe, situada aún en la cabeza, sus paredes son fundamentalmente musculares. Las paredes de la orofaringe son musculares y se constituyen fundamentalmente por los llamados músculos constrictores superiores de la faringe, que son dos, el derecho y el izquierdo. Estos dos músculos constrictores superiores de la faringe van a unirse en la parte posterior y en la línea media, constituyendo una especie de canal abierto hacia adelante, abierto por tanto hacia la cavidad bucal. La laringofaringe, que como decimos es la tercera etapa de esta vía digestiva, la vemos aquí en la imagen de Netter, como su luz, como está vacía de alimento, está colapsada. Decía, esta laringofaringe se sitúa ya en el cuello,
La orofaringe aún está en la cabeza, sin embargo la laringofaringe está situada ya en el cuello. Y vemos cómo se sitúa inmediatamente por delante de la columna vertebral y por detrás de la laringe. De ahí esa denominación de laringofaringe. Esta laringofaringe, en su constitución, también sus paredes estarán formadas por músculo, concretamente por los músculos constrictores medios y constrictores inferiores de la faringe, que al igual que los constrictores superiores van a constituir un canal abierto hacia adelante. En el caso de la laringofaringe, ese canal abierto hacia adelante va a estar cerrado por la estructura laríngea. En esta imagen, que es un corte transversal u horizontal de la cabeza, reconocemos la arcada gingivo-dentaria inferior, también el dorso de la lengua y por tanto estamos viendo la cavidad bucal. Como decimos, la orofaringe está hacia detrás de la cavidad bucal. Pues esta zona de aquí será la orofaringe. Las paredes laterales de la cavidad bucal dijimos que estaban constituidas por los músculos buccinadores. Efectivamente, este de aquí será el buccinador del lado izquierdo y aquí aparecería el buccinador derecho. Las paredes de la orofaringe acabamos de decir que se constituyen por los músculos constrictores superiores. Este será el derecho y este de aquí será el izquierdo. Efectivamente, los dos constrictores superiores, juntos o unidos en la línea media, por una estructura tendinosa, por un rafe, y formando un canal abierto hacia la cavidad bucal. Vemos aquí una estructura tendinosa que une el constrictor superior con el buccinador. Esa estructura es el rafe pterigo mandibular. Estos músculos constrictores superiores de la faringe son especialmente importantes funcionalmente porque son músculo esquelético y por tanto control voluntario y son los responsables de la primera fase de la deglución, de la fase voluntaria de la deglución. En estas imágenes vemos de forma esquemática cómo se van a disponer los músculos constrictores de la faringe para constituir ese canal que decíamos abierto hacia adelante. Vemos los músculos constrictores superiores, derecho e izquierdo, cómo están efectivamente unidos en la línea media, en la parte posterior, y cómo quedan abiertos hacia adelante. En este caso, constrictores superiores serían orofaringe y aquí delante estaría la cavidad bucal. Los constrictores medios, este es el derecho, ahí se adivina el izquierdo, y constrictor inferior, derecho e izquierdo, constituyen también el canal abierto hacia adelante, que en este caso será cerrado en la parte anterior por toda la estructura laríngea. Vemos esta imagen posterior con los dos constrictores superiores, derecho e izquierdo, los dos constrictores medios y los dos constrictores inferiores. Constrictores superiores, repito, orofaringe. Constrictores medios y constrictores inferiores, laringofaringe. Una nueva imagen de la estructura faríngea, en este caso dos visiones posteriores de la faringe, una correspondiente a Prometheus y otra de Néter. En esta visión correspondiente a Prometheus, la faringe está cerrada, vemos una visión posterior de la faringe y está cerrada, y en esta, sin embargo, también es una visión posterior de la faringe, pero abierta. En la imagen de Néter vemos las tres porciones que tenía la faringe, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe, y vemos como la rinofaringe está abierta hacia adelante hacia las fosas nasales. Aquí adivinamos las dos coanas. La orofaringe se abre hacia adelante a la cavidad bucal. Observamos el istmo de las fauces con la úvula, las fosas amigdalinas, el dorso de la lengua y por último tenemos la laringofaringe abierta y delante de ella se adivinan las estructuras de la laringe. Por ejemplo, aquí tenemos la epiglotis.
En la imagen de Prometheus, una imagen similar, pero con la faringe cerrada, sus paredes están cerradas, observamos los músculos que constituyen las paredes de esta faringe. Tenemos los constrictores superiores, derecho e izquierdo, cerrando la orofaringe, los constrictores medios, derecho e izquierdo, y los constrictores inferiores. Constrictores medios y constrictores inferiores que van a cerrar la laringofaringe. Una última imagen de la faringe, también de Netter, una imagen lateral en la cual volvemos a reconocer al músculo constrictor superior de la faringe, en este caso el izquierdo, y vemos cómo efectivamente hacia adelante acaba insertando en esta estructura tendinosa, que es el rafe pterigomandibular. A partir de ese rafe pterigomandibular vemos surgiendo el músculo buccinador, pared lateral de la cavidad bucal. Vemos también al músculo constrictor medio de la faringe y al músculo constrictor inferior, ya en laringofaringe. El constrictor medio, que tiene distintas porciones, vemos cómo acaba hacia adelante fijándose en el hueso hioides, y el constrictor inferior, vemos cómo hacia adelante se fija ya en la estructura laríngea. Reconocemos aquí al cartílago tiroides. En la constitución de la faringe, además de estos músculos constrictores, se distinguen también otro grupo de músculos que se conocen como elevadores de la faringe. En la imagen de Netter solo podemos reconocer uno de ellos, que es el estilo faríngeo, que sería este de aquí. Estilo faríngeo, que procede de la apófisis estiloides, estilo faríngeo. Los otros dos músculos elevadores de la faringe, además del estilo faríngeo, serían el palato faríngeo, que vimos anteriormente cómo constituía el pilar posterior de la fosa amigdalina, y el salpingo faríngeo. Vemos también en esta imagen cómo aproximadamente a la altura de C6, de la vértebra C6, la faringe, o en este caso la laringofaringe, se va a continuar ya con la siguiente etapa de la vía digestiva, que es el esófago. Aquí tendremos ya el esófago detrás de la tráquea. Insisto, aproximadamente a la altura de la vértebra C6. Vamos ya con la descripción anatómica del esófago, que es la cuarta porción del tubo digestivo, y es la porción que se extiende desde la laringofaringe hasta el estómago, ya en la cavidad abdominal. Forma parte del tubo digestivo. Este esófago, por tanto, su estructura es tubular. Y en esta estructura tubular del esófago vamos a tener una pared y una luz, una cavidad interna. La pared del esófago, o en la pared del esófago, vamos a distinguir tres capas. Una capa más interna, que es la capa mucosa digestiva muy replegada. Una capa media, que es muscular, y una capa externa adventicia. La más importante de las tres capas es la capa muscular del esófago, la capa media, que si bien al inicio, al principio del esófago, se trata todavía de músculo estriado esquelético, como era el músculo de la faringe, los constrictores, sin embargo, el resto de la capa muscular del esófago va a ser músculo liso, es decir, al principio todavía tiene un poquito de músculo estriado esquelético, pero después en toda su extensión el esófago, el músculo que va a presentar es músculo liso que se dispone a su vez en dos capas, una capa más externa de fibras longitudinales, como vemos aquí, y una capa más interna de fibras circulares. Este músculo liso del esófago, la contracción de este músculo liso del esófago, que es una contracción, como sabemos, involuntaria, y en general se denomina peristaltismo, son los movimientos involuntarios del esófago y en general del todo el tubo digestivo, pues como digo, la contracción de ese músculo liso, ese peristaltismo, va a ir empujando el alimento hacia abajo en el esófago hasta llevarlo al estómago. El esófago aproximadamente va a tener unos 25 centímetros de longitud y
en estos 25 centímetros de esófago vamos a distinguir tres porciones. Se divide el esófago en tres porciones, que como vemos en la diapositiva de Prometheus, la imagen de Prometheus, son una porción cervical, el esófago aún está en el cuello, una porción torácica o mediastínica, que es la porción de mayor longitud, estando situado ya en el tórax, y una tercera porción que es la porción abdominal. Después de atravesar el diafragma, el esófago llega al abdomen. La primera porción cervical, o en la primera porción, el esófago se sitúa por detrás del cartílago cricoides de la laringe y de los primeros anillos traqueales. Justo en la transición entre faringe y esófago, es decir, al inicio del esófago, hay una zona estrecha de la luz del tubo que se llama el estrechamiento faringoesofágico, o también conocido como boca del esófago. Por tanto, la luz del tubo justo en la transición entre faringe y esófago se estrecha. Eso es importante en la clínica. Y ese estrechamiento es el estrechamiento faringoesofágico o boca del esófago. En el tórax, porción torácica del esófago, porción mediastínica, bueno, en principio es la de mayor longitud, como se ve en la diapositiva, pues en general en el tórax, en el mediastino, el esófago se sitúa muy posterior, tiene una situación muy posterior, está inmediatamente por delante de la columna vertebral. En el mediastino superior estaría por detrás de la tráquea y en el mediastino inferior estaría por detrás del corazón, en general del saco pericárdico. Por detrás del corazón, por detrás del saco pericárdico, como digo, y a la derecha de la aorta descendente. Por tanto, en mediastino inferior, el esófago está por detrás del corazón y a la derecha, situado a la derecha de la aorta descendente. En esta porción más inferior del esófago dentro del mediastino, en esa porción en la que digo que está por detrás del saco pericárdico y a la derecha de la aorta descendente, el esófago va a estar rodeado por las fibras nerviosas de los nervios vagos. Termina el esófago mediastínico cuando atraviesa el hiato diafragmático para llegar ya al abdomen. Las fibras musculares de este hiato diafragmático que rodean al esófago van a actuar como un auténtico esfínter esofágico inferior. Esas fibras del diafragma que pertenecen al diafragma y que constituyen el hiato diafragmático son capaces, al contraerse, de obstruir completamente la luz del esófago, actuando por tanto como un esfínter, como digo, esofágico inferior. Eso es fundamental para evitar el reflujo de contenido ácido hacia el esófago, es decir, para evitar el reflujo gastroesofágico. En el mediastino también, en su recorrido por el mediastino, va a haber un estrechamiento de la luz del esófago, más o menos a la altura de la vértebra T4, que se localiza justo cuando el esófago llega a ponerse en relación con la aorta. La última porción del esófago, por tanto, la porción abdominal, vemos que no es muy extensa o no es de mucha longitud. Y en esta última porción abdominal, ya en el abdomen el esófago se dirige hacia la izquierda. Se dirige hacia la izquierda y termina abriéndose al estómago. El orificio que va a comunicar esófago con estómago es el cardias. Y más o menos esta unión entre esófago y estómago se va a situar a la altura de T10, de la vértebra T10. En estas imágenes, son todas de Prometheus, vamos a profundizar un poquito en la situación del esófago y en las relaciones que tiene, fundamentalmente del esófago torácico. Como vemos aquí, tenemos dos imágenes del tórax abierto, de la caja torácica abierta. Pues en esta, por ejemplo, vemos cómo ya en el tórax y en el mediastino, la porción más superior del esófago torácico no la podemos ver, puesto que es muy posterior, está por detrás de la tráquea.
Sin embargo, la porción más inferior del esófago mediastínico sí que la vemos bien, porque hemos quitado lo que está delante, que es el saco pericárdico y su contenido, que fundamentalmente es el corazón. Como dijimos también, en esta porción más inferior del mediastino, el esófago se sitúa a la derecha de la aorta descendente. Lo vemos aquí perfectamente como efectivamente el esófago está a la derecha de la aorta descendente. Esta imagen similar, únicamente aquí, pues se han quitado los pulmones y las pleuras y además se han añadido las estructuras neurológicas, los nervios. Volvemos a ver cómo, aquí lo vemos bien, como efectivamente ya en el mediastino superior el esófago está por detrás de la tráquea, aquí lo veríamos, este es esófago, esto es tráquea, y vemos el mediastino más inferior como efectivamente el esófago está a la derecha de la aorta descendente. La porción más inferior, ya llegando al diafragma, se dirige un poquito hacia la izquierda, pero en general, en el mediastino inferior, el esófago está situado a la derecha de la aorta descendente. Como dijimos antes también, vemos cómo en su porción más inferior, este esófago torácico mediastínico está rodeado por las ramas de los nervios vagos, de los décimos pares craneales. Vago derecho, vago izquierdo, vemos cómo rodean completamente al esófago en esta porción más inferior y cómo atraviesan con él el diafragma. Atraviesan con él el diafragma y se continúan esas ramas del vago por el estómago y posteriormente por el resto del tubo digestivo. Esta otra imagen es una visión posterior en la cual aquí sí que vemos el saco pericárdico y su contenido y vemos perfectamente cómo efectivamente el esófago se sitúa posteriormente al saco pericárdico y su contenido en el mediastino inferior. Pasamos ya a la descripción del estómago. El estómago que será la quinta porción del tubo digestivo, situada a continuación del esófago y a su vez el estómago se continuará con la siguiente porción que es el duodeno. En principio, el estómago es una porción del tubo digestivo y es una porción del tubo digestivo especialmente dilatada. Luego, no es una víscera aparte del tubo, ni una glándula aneja al tubo, ni una bolsa unida al tubo, sino que es el mismo tubo. Ese mismo tubo es una porción del tubo que es especialmente dilatada, como vemos en la imagen de Prometheus. El esófago, vemos el esófago llegando y abriéndose al estómago, aquí se dilata mucho el tubo y de nuevo se vuelve a estrechar ya en el duodeno. El primer concepto, el estómago es una porción del tubo, especialmente dilatada, pero es una porción más del tubo. Desde el punto de vista funcional, en el estómago se va a realizar la mayor parte de la digestión. Si entendemos la digestión como el proceso por el cual los alimentos son degradados hasta llegar a las sustancias absorbibles, la mayor parte de esa digestión se va a realizar en el estómago, es decir, el alimento llega al estómago bastante reconocible, bastante entero, y al salir del estómago, el alimento ya va a estar convertido en una sustancia semilíquida que se denomina quimo, que será la que llegue al duodeno. ¿Cómo se realiza esa digestión, esa degradación tan intensa, tan importante de los alimentos que han llegado al estómago? Pues fundamentalmente mediante sus movimientos intensos de oscilación en el momento de la digestión y también con sus secreciones ácidas y enzimáticas. Vamos ahora a situar el estómago. En principio, en esta imagen de Prometheus reconocemos el estómago, reconocemos su silueta y tenemos que decir que el estómago está situado en la cavidad abdominal. Pero en la cavidad abdominal el estómago tiene una situación muy superior, está en la parte más superior de la cavidad abdominal. Reconocemos aquí el diafragma y efectivamente vemos cómo el estómago está inmediatamente debajo del diafragma.
luego tiene una situación muy superior en la cavidad abdominal. Además, el estómago se sitúa muy anteriormente, es muy anterior en la cavidad abdominal. Además de muy superior, es también muy anterior. Está inmediatamente por detrás de la pared del abdomen. Por último, el estómago se sitúa también hacia la izquierda, está a la izquierda dentro de la cavidad abdominal. Por tanto, resumiendo, ¿cuál es la situación del estómago? Pues el estómago se sitúa en la cavidad abdominal y en la cavidad abdominal es muy superior, muy anterior y está situado hacia la izquierda. Vamos a relacionarlo ahora con otras vísceras abdominales. Vemos, por ejemplo, cómo a la derecha del estómago se sitúa el hígado. Hemos dicho que el estómago está hacia la izquierda. Efectivamente, a su derecha, a la derecha, estaría el hígado. Vemos también cómo inmediatamente detrás del estómago se sitúa el bazo, está el bazo. Y cómo también detrás del estómago se sitúa el páncreas. Esta silueta que vemos aquí alargada es el páncreas por detrás del estómago. Hacia abajo, hacia caudal, vemos también cómo el estómago se relaciona con la porción transversa del colon, con el llamado colon transverso. En esta imagen de Bouchet vamos a volver a relacionar el estómago y a situarlo. Fijaros que es un corte transversal u horizontal del abdomen. Es una rodaja, si queréis, del abdomen. Vemos los puntos cardinales para situarnos bien. Esto es anterior y reconocemos ahí pues, la parte final del esternón, la apófisis sifoides, probablemente. Esto es posterior. Vemos una vértebra, concretamente la T12, a la altura que está hecho el corte. Esto es derecho y esto es izquierdo. A la derecha hemos dicho el hígado. Todo esto de aquí es hígado. Y a la izquierda del hígado vemos el estómago, con su luz, con su cavidad. Esto es el estómago. Y efectivamente su situación es muy anterior, vemos que está inmediatamente detrás de la pared anterior del abdomen, y hacia la izquierda. Esta otra víscera es el bazo que hemos dicho, que está por detrás del estómago. El bazo, en su situación, es un órgano también muy superior en el abdomen. Vemos que está muy arriba, pero es posterior y muy izquierdo. Está por detrás del estómago. Esta otra víscera que reconocemos aquí será el páncreas, que efectivamente está por detrás del estómago. El estómago, como decimos, es una porción del tubo digestivo, una porción muy dilatada del tubo digestivo. Luego su estructura es tubular, no deja de ser un tubo. Con lo cual, como hemos dicho muchas veces, en un tubo vamos a distinguir una pared, la pared del estómago, y una luz o cavidad interna. En la pared del estómago vamos a distinguir tres capas. Hay tres capas en la pared del estómago. La más interna es la mucosa, que la vemos aquí, estómago abierto en esta imagen de Prometheus, y vemos la mucosa, que vemos que es muy replegada. Luego hay una capa media, que es una capa muscular, y tendría además una capa más externa, que es una capa de peritoneo visceral. Más adelante, en otros vídeos, hablaremos del peritoneo, que es una estructura un tanto compleja, pero el hecho de que el estómago tenga una capa de peritoneo visceral, su capa más externa sea de peritoneo visceral, hace que se le clasifique como un órgano intraperitoneal. Es un órgano intraperitoneal, el estómago, también supramesocólico, intraperitoneal y supramesocólico en su relación con el peritoneo. Ya más adelante explicaremos qué significa esto y le encontraréis más sentido. Pero de momento, por tanto, en la pared del estómago tenemos una mucosa, su capa más interna, una capa muscular, que es la capa media, y una capa más externa, que es el peritoneo visceral. Vemos en la imagen de Prometheus la capa muscular, que a su vez, por supuesto, músculo liso, como en casi todo el tubo digestivo, y a su vez esta capa muscular se divide en tres capas. Vemos que tiene una capa más externa de fibras longitudinales, una capa media de fibras circulares y una capa más interna de fibras oblicuas.
Vemos, por tanto, cómo la pared muscular del estómago es bastante importante. Tiene nada menos que 3 capas de fibras musculares lisas. Recordad, como dijimos, que el estómago durante la digestión realiza unos movimientos de oscilación muy intensos para la degradación de los alimentos. Pues este músculo liso le permite esos movimientos tan intensos de oscilación. La mucosa del estómago, la vemos aquí perfectamente, es una mucosa, como se observa, muy replegada, pero en ella tenéis que saber que existen una serie de células especializadas que se van a agrupar formando glándulas de secreción. Por tanto, el estómago, funcionalmente, ya hemos dicho su importancia, es una parte del tubo digestivo, pero también cabría incluirlo como glándula de secreción, puesto que tiene estas células secretoras que decimos en su mucosa. Y estas células secretoras en la mucosa del estómago, que como digo forman glándulas, son de 3 tipos. Hay principalmente 3 tipos de células secretoras en la mucosa del estómago. El primer tipo son células mucosas que secretan moco. El segundo tipo son las células principales que van a secretar el pepsinógeno, el cual es una enzima que interviene en la digestión de proteínas. Y por último hay un tercer tipo de células secretoras en la mucosa del estómago, que son las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico, el ácido del estómago. Vamos a utilizar esta imagen de Prometheus para hablar de la morfología externa del estómago. En principio, el estómago se considera una víscera plana. El estómago, cuando está vacío de contenido, cuando está vacío de alimento, es una estructura plana o una víscera plana. Está aplanado de delante hacia detrás, con lo cual en el estómago se distinguen 2 caras, una cara anterior, que es la que estamos viendo en la imagen, y una cara posterior, que lógicamente estará oculta. Además de esas 2 caras, cara anterior y cara posterior, en el estómago y en su morfología externa se distinguen 2 bordes. Tenemos este borde de aquí, que en posición anatómica sería el borde derecho del estómago, que vemos que es un borde curvo y cóncavo. A este borde derecho del estómago, curvo y cóncavo, se le conoce como curvatura menor, es la curvatura menor del estómago. El otro borde es el borde izquierdo, mucho más extenso, y este otro borde, el borde izquierdo, también es curvo, pero en este caso convexo, es convexo. Este borde izquierdo, curvo y convexo, se le conoce como curvatura mayor, es la curvatura mayor del estómago. Por tanto, en la morfología del estómago distinguimos 2 caras, una cara anterior y una cara posterior, un borde derecho o curvatura menor y un borde izquierdo o curvatura mayor. Clásicamente, también se describen 2 ángulos que se forman en la morfología externa del estómago. Tenemos este primer ángulo muy marcado que veis aquí, que se forma entre la llegada del esófago y el inicio de la curvatura mayor. Pues este ángulo tan marcado se conoce como escotadura del cardias, es la escotadura del cardias. Y tenemos otro ángulo que se forma, menos marcado en este caso, que se llama escotadura angular. La escotadura angular se forma entre la parte final de la curvatura menor y ya el comienzo de lo que sería la porción pilórica del estómago. Esa es la escotadura o incisura angular en la curvatura menor, justo donde comienza la porción pilórica del estómago. Por último, para terminar la descripción anatómica del estómago, vamos a ver las porciones en las que se divide anatómicamente el estómago. Y en principio tenemos una primera porción, que es esta de aquí, que es la porción cardíaca del estómago. Porción cardíaca, que es la porción, o se define como la porción del estómago, que rodea el cardias. El cardias es el orificio que comunica
esófago con estómago. Pues la porción del estómago que lo rodea será el cardias. Vemos aquí el cardias, efectivamente el orificio que comunica esófago con estómago. Por tanto, primera porción del estómago, la porción cardíaca. La segunda porción del estómago es esta de aquí, que se conoce como fundus o fondo gástrico. Es el fundus o fondo gástrico, que en principio no hay que dejarse engañar por la denominación, porque fundus o fondo nos haría pensar que es la parte o la porción más inferior del estómago, y todo lo contrario, es la porción más superior del estómago. Ese es el fondo o fundus gástrico, la porción más superior, que realmente, según algunos anatomistas, pertenece al cuerpo. En cualquier caso sería la porción más superior del cuerpo. Por tanto, repasamos hasta aquí, primera porción cardíaca, segunda porción, el fondo o fundus gástrico, que es la porción más superior del estómago. La tercera porción del estómago, que es la porción principal, es el cuerpo del estómago. Y por último, la cuarta y última porción del estómago, que será la más inferior y también la situada más a la derecha, esta cuarta y última porción es la porción pilórica del estómago. ¿Por qué la porción pilórica? Porque es la que termina en el píloro que es el orificio que comunica estómago o la luz del estómago con el duodeno. Ese es el píloro, comunica estómago con duodeno. Y esta última porción del estómago, la que termina en el píloro, es la porción pilórica, que a su vez, como vemos en la imagen de Prometeo, se divide en dos partes, una más ancha, que es el antro pilórico, y otra, que es el conducto o canal pilórico, que es la que finalmente termina en el píloro. Un detalle más, fijaros cómo decimos que el orificio que comunica el esófago con el estómago es el cardias, y el que comunica el estómago con el duodeno es el píloro. Pero fijaros cómo se ve bien en esta imagen que el cardias no tiene esfínter, no tiene un esfínter. El cardias es un orificio de comunicación entre el esófago y el estómago, es un orificio de comunicación libre. Sin embargo, el píloro sí que presenta un esfínter. Alrededor del píloro se sitúan unas fibras musculares lisas, circulares, que constituyen el esfínter pilórico, el cual va a regular el paso del contenido del estómago al duodeno. Durante la digestión, en el interior del estómago, este esfínter pilórico estará cerrado, no permite el paso de alimento. Pero al finalizar la digestión, en el estómago, el contenido va a pasar al duodeno al abrirse ese esfínter pilórico. Un detalle más respecto del estómago, en este caso un detalle radiológico. Fijaros que en la imagen tenemos una radiografía simple de tórax, una radiografía postero-anterior del tórax, en la cual reconocemos la silueta cardíaca, el vértice cardíaco, la base cardíaca, y reconocemos también la densidad aérea correspondiente a los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Fácil también reconocer cómo por aquí vendrá el diafragma. Y por debajo de la parte izquierda del diafragma, lo que llaman los radiólogos el hemidiafragma izquierdo, vemos un acúmulo de aire, densidad radiológica aire. Este aire que vemos aquí, que está por debajo del diafragma, no pertenece lógicamente al pulmón, sino que pertenece al fundus gástrico, al fondo gástrico. Acordaos que el fundus, el fondo gástrico, era la porción más superior del estómago. Y esta placa, esta radiografía de tórax, está realizada en bipedestación. La persona está de pie. Al estar de pie, el aire del estómago, que puede estar más o menos lleno, pues cuando está muy vacío, tiene mucho aire, pues ese aire lógicamente se va a ir para arriba y va a rellenar el fundus o el fondo gástrico. Y al hacer la radiografía de tórax, se aprecia esta densidad aire inmediatamente debajo del diafragma, que los radiólogos llaman la cámara aérea gástrica, lo llaman así, la cámara aérea gástrica, pero que anatómicamente se corresponde con el aire situado
en el fundus gástrico, en el fondo del estómago. En la parte derecha de la radiografía y por debajo, en este caso del hemidiafragma derecho, vemos una densidad de partes blandas que, como estaréis pensando, va a corresponder al hígado. Acordaos que el hígado ocupaba toda la parte derecha del abdomen. La siguiente etapa o la siguiente porción del tubo digestivo, la que continúa al estómago, es el intestino delgado. Y en el intestino delgado, a su vez, se distinguen tres porciones, que son el duodeno, el yeyuno y el íleon. Vemos el duodeno en este color más claro en la imagen de Prometheus y a continuación en gris, yeyuno e íleon. El yeyuno y el íleon, situados uno a continuación del otro, constituyen lo que se conoce como las asas intestinales. Yeyuno e íleon son las asas intestinales. Luego, cuidado con los conceptos. El concepto de intestino delgado incluye al duodeno, al yeyuno y al íleon, pero el concepto de asas intestinales solo incluye yeyuno e íleon. Es decir, duodeno no es asa intestinal. Y, en principio, pues ¿esto a qué se debe? Se debe sobre todo a la relación que tienen con el peritoneo. El duodeno es una parte fija del tubo digestivo, no se mueve, tiene su peristaltismo, sus paredes pueden tener ese peristaltismo, pero no se desplaza de su sitio, es una parte fija. Y eso se debe a que el duodeno, desde el punto de vista de sus relaciones con el peritoneo, es un órgano retroperitoneal. En general es un órgano retroperitoneal, está por detrás del peritoneo parietal y fijado a la pared posterior del abdomen. Sin embargo, yeyuno e íleon son una parte muy móvil, se desplazan mucho. Sus asas, las asas intestinales, tienen gran capacidad de desplazamiento por la cavidad abdominal. Y esa gran capacidad de desplazamiento de yeyuno y íleon, esa gran movilidad de las asas intestinales, se lo da el hecho de que son estructuras intraperitoneales, tienen peritoneo visceral, son estructuras intraperitoneales y por tanto tienen un meso que se llama mesenterio, que es el que les da esa gran movilidad. Por tanto, duodeno, una estructura fija, y yeyuno e íleon, gran movilidad, constituyendo las asas intestinales. Nos centramos ya en el duodeno, que por tanto es la primera porción del intestino delgado y está a continuación del estómago y a su vez se va a continuar después con el yeyuno. Vamos en principio a situar y a relacionar el duodeno. El duodeno, que lógicamente está situado en la cavidad abdominal y en general, como observamos en esta imagen, está situado a la derecha de la columna vertebral. Vemos aquí la columna vertebral y cómo efectivamente casi todo el duodeno se sitúa a la derecha de esta, más o menos a la altura de las vértebras L1 a L3, entre L1 y L3, y a la derecha ahí se sitúa el duodeno. El duodeno, que tiene esta forma de C abierta hacia la izquierda y que es un órgano en su situación bastante posterior en el abdomen. Recordad que dijimos que era retroperitoneal, es bastante posterior, bastante profundo. ¿Bien? Y en cuanto a relaciones, pues fijaros cómo tiene una gran relación con el hígado, lógicamente, hígado situado a la derecha, con la cara visceral del hígado. También el duodeno se sitúa por delante del riñón derecho, estaría por delante del riñón derecho. Aunque ya decimos que es una estructura muy posterior, pues el riñón derecho todavía sería más posterior al duodeno, estaría por detrás del duodeno. Insisto, el riñón derecho. Tiene también una relación muy importante con el páncreas, lo veremos luego en otra imagen, cómo la cabeza del páncreas va a quedar encajada justo aquí, en la curva que hace el duodeno, aquí va a quedar encajada la cabeza del páncreas. Y también esta tercera porción del duodeno, luego hablaremos de ello, al cruzar por delante de la columna vertebral, cruza también por delante de los grandes vasos abdominales, de la cava inferior
y de la aorta. Una nueva imagen del duodeno, en este caso para explicar sus porciones, las porciones en las que se divide el duodeno. Tenemos una primera porción, esta de aquí, que es la porción superior del duodeno y también conocida como porción hepática, puesto que se va a relacionar con la cara visceral del hígado. Una segunda porción, esta de aquí, que es la porción descendente. En la primera porción, el duodeno se dirige de izquierda hacia derecha y en la segunda porción descendente, efectivamente el duodeno desciende a la derecha de la columna vertebral. Esta segunda porción descendente, también se la conoce como prerrenal, puesto que estará por delante del riñón derecho, como dijimos antes. La tercera porción, esta de aquí, es la porción horizontal del duodeno, la porción horizontal, que es la porción de mayor longitud, y también es una porción que se dirige de derecha a izquierda, cruzando la línea media, y por tanto pasando por delante de la columna vertebral y de la cava inferior y de la aorta, esta porción horizontal. Como la porción horizontal cruza la línea media, va de derecha a izquierda, la última porción del duodeno, que es esta de aquí, la cuarta porción del duodeno, que se llama porción ascendente del duodeno, está situada ya a la izquierda, está a la izquierda de la columna. Y esta porción ascendente, cuarta porción del duodeno, va a terminar cuando el duodeno se continúe con el yeyuno. Porción ascendente, cuando el duodeno ya se continúe con el yeyuno, finalizará esa porción ascendente. Y fijaros cómo en la unión entre duodeno y yeyuno, se forma un ángulo muy marcado en el tubo digestivo, justo en la unión entre duodeno, porción ascendente, y yeyuno. Este ángulo tan marcado es el ángulo duodeno-yeyunal, que clásicamente se le conoce con este nombre de autor, es el ángulo de Treitz. Y precisamente este ángulo está sujeto a la pared, a las estructuras posteriores del abdomen por un ligamento, el ligamento suspensorio del duodeno, y este ángulo también tiene una cierta importancia clínica en la clínica, el ángulo de Treitz, el ángulo duodeno-yeyunal. Los cirujanos de abdomen, los cirujanos generales, consideran hemorragias digestivas altas las que se producen en el tubo digestivo y antes del ángulo de Treitz. Esas son las hemorragias digestivas altas. Y hemorragias digestivas bajas las que se van a producir a partir del ángulo de Treitz. Un sangrado, por tanto, en el tubo digestivo anterior a ese ángulo de Treitz es un sangrado o una hemorragia digestiva alta. Un sangrado en los tramos posteriores del tubo digestivo, posteriores al ángulo de Treitz, será una hemorragia digestiva baja. Una nueva imagen de duodeno que pertenece a Prometheus y vemos un duodeno abierto en el cual podemos distinguir en su pared una mucosa digestiva muy replegada y también una capa muscular de músculo liso, tubo digestivo. En todo el tubo digestivo está presente este músculo liso que es el responsable del peristaltismo. Vemos, como digo, el duodeno abierto y sobre todo vemos su segunda porción descendente del duodeno, que es especialmente importante desde el punto de vista funcional, porque en la mucosa de esta segunda porción del duodeno vemos dos elevaciones que se denominan papilas, y en esas papilas desembocan estructuras importantes. La más importante de las dos elevaciones es esta de aquí, la papila mayor situada más inferiormente en esta segunda porción del duodeno, y en esta papila mayor van a desembocar el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. El conducto colédoco y el conducto pancreático principal desembocan en la papila mayor. Habitualmente se unen los dos, aquí no se ve en la imagen, pero se conectan, se unen, hay un tramo común
del colédoco y del conducto pancreático principal. ¿Qué es el conducto colédoco? Aún no lo hemos explicado, pero es el conducto que lleva la bilis procedente del hígado. Es la parte final de la vía biliar. Luego el conducto colédoco va a vertir la bilis a la luz del duodeno a través de esa papila mayor. El conducto pancreático principal es el conducto exocrino del páncreas. Por este conducto pancreático principal va a llegar hasta la luz del duodeno, se va a vertir a la luz del duodeno el jugo pancreático con las enzimas pancreáticas. Entonces, bueno, pues tenemos la otra papila menor, que es de menos importancia, situada más arriba. En la papila menor, quien desemboca es el llamado conducto pancreático accesorio, conducto pancreático accesorio, que veis que se desprende del conducto pancreático principal, que también llevaría, por tanto, jugo pancreático, pero que es inconstante, no todas las personas lo presentan, este conducto pancreático accesorio, que como digo, desemboca en esa papila menor. Entonces, para terminar el duodeno, hablamos un poco de su función, que precisamente la función del duodeno es finalizar la digestión. Como dijimos anteriormente, la mayoría de la digestión se realiza en el estómago. Si entendemos digestión como la degradación del alimento hasta las sustancias que ya puedan ser absorbidas, la gran parte de esa degradación se produce en el estómago, pero se completa en el duodeno, con los componentes de la bilis y los componentes del jugo pancreático. Se va a finalizar esa digestión en el duodeno, y ya en el duodeno los alimentos van a quedar ya convertidos en las sustancias absorbibles. Continuamos con la descripción del tubo digestivo y vamos ya a hablar del yeyuno y del íleon, que como dijimos constituyen junto con el duodeno el intestino delgado. Yeyuno situado a continuación del duodeno y yeyuno que se va a continuar a su vez con el íleon. El íleon terminará continuándose con la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. En principio, y como dijimos, yeyuno e íleon van a constituir lo que se conoce como las asas intestinales. Vemos esta imagen de néter con el abdomen abierto, cavidad abdominal abierta, y vemos las asas intestinales. Yeyuno e íleon van a constituir unos 6 metros de tubo digestivo. De los 11 metros que dijimos, que tiene aproximadamente en total el tubo digestivo, 6 metros son de yeyuno e íleon. Y lógicamente, para que ese tubo de 6 metros quepa dentro de la cavidad abdominal, va a estar fuertemente replegado, constituyendo asas, las asas intestinales. En principio, y como dijimos anteriormente, yeyuno e íleon, sus asas tienen mucha movilidad, se desplazan continuamente. Y eso hace que no podamos señalar claramente una situación del yeyuno y del íleon. Sabemos que el íleon continúa al yeyuno, ¿de acuerdo? Pero no hay una situación anatómica, por decirlo así, exacta. Siempre, eso sí, yeyuno e íleon, las asas intestinales, están rodeadas por las distintas porciones del intestino grueso, constituyendo lo que se conoce como el marco cólico. Las distintas porciones del intestino grueso forman el marco cólico y ese marco enmarca a las asas intestinales. Pero en general podemos decir que yeyuno, las asas que corresponden al yeyuno, estarían situadas en la parte más superior e izquierda de la cavidad abdominal. Por tanto, estas asas de aquí serían yeyuno. Sin embargo, las del íleon estarían situadas en la parte más inferior y derecha. En general, por tanto, asas de yeyuno e íleon, las asas de yeyuno situadas en la parte más superior e izquierda y a continuación del duodeno, y las de íleon situadas en la parte más inferior y derecha, y se continuarán con el ciego. Aproximadamente del total de asas, 2/5 van a pertenecer al yeyuno y 3/5 al íleon.
2/5 de las asas son de yeyuno, 3/5 al ilion. Por tanto, el ilion tiene una mayor longitud que el yeyuno. La pared de yeyuno e ilion, es decir, la pared de las asas intestinales, es en su superficie muy lisa. Vemos aquí una asa intestinal y vemos como efectivamente la superficie de ese asa intestinal, la superficie, por tanto, de yeyuno e ilion, es muy lisa. Lo vemos también aquí en la imagen de Netter, y es una de las cosas que lo diferencia al intestino delgado del intestino grueso. Insisto, la superficie de yeyuno e ilion, o del tubo digestivo a la altura de yeyuno e ilion, es superficialmente muy lisa. En la pared de las asas de yeyuno e ilion vamos a distinguir también tres capas. Hay una capa más interna, que es la capa mucosa, que la vemos aquí, mucosa digestiva. Hay una capa media de músculo liso, siempre el músculo liso se continúa por todo el tubo, por las distintas porciones, y una capa más externa, que será una capa de peritoneo visceral. Recordad que dijimos que las asas intestinales se clasifican como intraperitoneales, son órganos intraperitoneales, por tanto tienen peritoneo visceral. Por tanto, las capas que distinguimos en la pared de las asas intestinales, es decir, de yeyuno e ilion, son la mucosa, la capa muscular, músculo liso, y el peritoneo visceral. Especialmente importante en yeyuno e ilion, su mucosa. Su mucosa, porque en ella es donde se va a producir la absorción de los nutrientes. La digestión, dijimos que concluía a nivel del duodeno. A nivel del duodeno finaliza la digestión. Y es ya en yeyuno e ilion, sobre todo en yeyuno, donde se va a producir la absorción de la mayoría de los nutrientes. Por tanto, yeyuno e ilion ya no participan en la digestión, sino que funcionalmente se dedican a la absorción de los nutrientes. Fijaros cómo la mucosa de las asas intestinales, yeyuno e ilion, está fuertemente replegada en unos pliegues, en unos repliegues circulares que se llaman válvulas conniventes. Válvulas conniventes. Son estos repliegues circulares que tiene la mucosa de yeyuno e ilion. A su vez, estas válvulas conniventes también se repliegan, pero lo hacen de una forma microscópica, no se ve a simple vista, pero cada una de estas válvulas conniventes, estos repliegues, a su vez está replegada en pliegues microscópicos, como digo, que se llaman vellosidades intestinales. Luego está muy replegada la mucosa de yeyuno e ilion. ¿Por qué es esto así? Pues para aumentar todavía más la superficie de absorción. Si teníamos ya 6 metros de asas intestinales, pues si no fuera suficiente, a su vez la mucosa está muy replegada, con lo cual la superficie de absorción todavía se multiplica. Yeyuno e ilion, las asas de yeyuno y las asas de ilion son muy similares, se parecen mucho unas a otras, pero sí que podemos señalar algunas diferencias entre yeyuno e ilion. De momento, las asas de yeyuno son más grandes, tienen por decirlo así, un diámetro, una luz con un diámetro mayor, y también su pared es más gruesa que las de ilion. También la mucosa a nivel de yeyuno está mucho más replegada. Se observa bien aquí en estas imágenes de Prometheus. Veis que los pliegues son menores en la mucosa del ilion. Y eso responde a que la absorción, sobre todo, se produce en el yeyuno. Sobre todo en el yeyuno. Es donde se produce la absorción. Por eso su mucosa está mucho más replegada, presenta muchas más válvulas conniventes que las que tiene la mucosa del ilion. Y una diferencia más, fijaros que sobre la mucosa del ilion y no sobre la del yeyuno, solo sobre la mucosa de ilion, y sobre la mucosa del ilion ya más terminal, llegando ya a intestino grueso, vamos a encontrar unos acúmulos de tejido linfático, unos folículos linfáticos que se denominan placas de Peyer. Tejido linfático de nuevo, acúmulos de tejido linfático, hay que pensar en su papel defensivo frente a infecciones. Daros cuenta que
El ilion está muy próximo ya al intestino grueso, el cual se considera ya, los cirujanos lo consideran ya un territorio que no es aséptico. Llegamos ya a la última porción del tubo digestivo, que es el intestino grueso. El intestino grueso, que también es conocido como colon. El intestino grueso, en general, sus distintas porciones se van a disponer alrededor de las asas intestinales, yeyuno e ilion, constituyendo una especie de marco, que es lo que se conoce como marco cólico. El marco cólico es esa imagen de las distintas porciones del intestino grueso enmarcando a las asas intestinales. La imagen sería la de un cuadro, el marco del cuadro es el intestino grueso y las asas intestinales serían la pintura. En principio, la longitud aproximada total de ese intestino grueso, de esta porción del tubo digestivo, es de 1,5 metros. Y desde el punto de vista funcional, la función principal que tiene ya el intestino grueso es la de eliminar los residuos no digeribles y por tanto no absorbibles, eliminarlos al exterior. Esa es su función principal, aunque también en la mucosa del intestino grueso se reabsorbe gran cantidad de agua, de ahí que las heces sean muy concentradas por la gran cantidad de agua que se reabsorbe en el colon. La morfología externa del colon, del intestino grueso, es muy diferente a la del intestino delgado. De momento, y lógicamente, el intestino grueso tiene un mayor grosor, un mayor diámetro de su luz, es más grueso que el intestino delgado, como su nombre dice. Además, la superficie externa del intestino grueso no es lisa, como era el intestino delgado, sino que presenta una serie de dilataciones separadas por zonas estrechas que se denominan austras. Cada una de estas dilataciones son las austras, que están separadas, como digo, por estrechamientos. Además de estas austras, en la morfología externa del intestino grueso, clásicamente también se describen unas formaciones, unas cintas que recorren longitudinalmente al intestino grueso, que son de músculo liso, esas cintas de músculo liso, que insisto que recorren longitudinalmente el intestino grueso, se denominan tenias. Lo vemos aquí, la seguimos por aquí. Esta cinta de músculo liso continúa por aquí, que recorre en toda su longitud el intestino grueso, son las tenias. Aquí apreciamos una, pero habitualmente hay 3 tenias, 3 cintas de músculo liso recorriendo la superficie del colon. Un tercer detalle característico del intestino grueso en su morfología externa son unas bolsas de grasa, de contenido graso, distribuidas por toda la longitud del intestino grueso. Vemos aquí, por aquí también, y aquí estas bolsas, que como digo son bolsas de contenido sebáceo, de contenido graso, se denominan apéndices epiploicos. Apéndices epiploicos. En esta imagen de Prometheus vemos las distintas porciones en las que se divide el intestino grueso, el colon. Esta primera porción, situada a la derecha del abdomen, es el colon ascendente y la primera porción del colon ascendente es el ciego. Hay algunos autores que consideran el ciego como una porción distinta al colon ascendente, pero generalmente se le considera parte del colon ascendente. Por tanto, ciego, colon ascendente ya, y colon ascendente. La siguiente porción sería el colon transverso, que se dirige desde la derecha hacia la izquierda y cruza la línea media. Y la siguiente porción es el colon descendente, que desciende por la parte izquierda del abdomen. La siguiente porción es el colon sigmoide o sigmoideo, con esta forma de sigma, que es la S griega, una S con las curvas poco marcadas, colon sigmoide. Y la última porción del intestino grueso sería el recto. Por tanto, ciego, colon ascendente,
colon transverso, colon descendente, colon sigmoide o sigmoideo y recto. Observamos también en la imagen cómo entre el colon ascendente y el colon transverso y entre el colon transverso y el colon descendente se forman dos ángulos o flexuras, que son los ángulos cólicos, ángulo cólico derecho y ángulo cólico izquierdo, también llamados flexuras, cólica derecha, flexura cólica izquierda, y también conocidos por sus relaciones, veremos posteriormente cómo el ángulo cólico derecho y la flexura cólica derecha también se la conoce como ángulo hepático del colon. Y sin embargo, el ángulo cólico izquierdo se le conoce como el ángulo esplénico porque se relaciona con el bazo. El ciego es, por tanto, la parte más inferior del colon ascendente y es la primera porción del intestino grueso. Como dijimos antes, hay autores que al ciego le consideran una porción diferente al colon ascendente, entre otras cosas porque al ciego se le considera en su relación con el peritoneo como un órgano intraperitoneal. En cualquier caso, y como dijimos anteriormente, el íleon, intestino delgado, va a desembocar, se va a continuar con el ciego. Vemos aquí el orificio, vemos el ciego abierto, estamos viendo su mucosa y vemos el orificio por donde desemboca el íleon. Por tanto, el orificio que comunica ya la luz del íleon con la luz del intestino grueso. Y fijaros que este orificio está situado bastante arriba, con lo cual esta parte inferior constituye lo que se conoce como un fondo de saco ciego, fondo de saco ciego. Por eso recibe ese nombre, porque es un fondo de saco ciego. Si la desembocadura del íleon fuera en su parte más inferior, no sería así. De ahí el nombre de ciego. Este orificio, que comunica íleon con el intestino grueso, con la luz del ciego, tiene una válvula que se denomina ileocecal, la válvula ileocecal, antiguamente válvula de Bowing, pero no nos interesan los nombres de autores, válvula ileocecal. Habitualmente esta válvula está cerrada, el orificio está cerrado, y solo puntualmente se abre para permitir el paso de contenido desde el íleon al intestino grueso. En la porción más inferior del ciego vemos también cómo presenta una estrecha prolongación, que es muy conocida, y que es el apéndice vermiforme, el que se inflama dando lugar a las apendicitis. En general el ciego, en el abdomen, está situado en su parte más inferior y derecha. En esta imagen de Gray vemos el colon ascendente, como asciende en la parte derecha del abdomen, vemos la parte final del colon ascendente, cómo llega hasta ponerse en contacto con la cara visceral del hígado y se continúa después con el colon transverso. El colon transverso se continuará con el colon descendente, que lo vemos descender en la parte izquierda del abdomen. El colon transverso, que lo vemos aquí en toda su extensión, es la porción más larga del intestino grueso, la de mayor longitud, aproximadamente unos 75 centímetros. Y en general se extiende desde el ángulo cólico derecho hasta el ángulo cólico izquierdo, desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda. Dijimos antes que al ángulo cólico derecho lo podíamos llamar también ángulo hepático. Efectivamente, como vemos en la imagen, ese ángulo está en relación con la cara visceral del hígado, de ahí que sea el ángulo hepático. El ángulo cólico izquierdo, sin embargo, se relaciona con el bazo. Aquí tenemos el bazo y el bazo asienta sobre ese ángulo cólico izquierdo. De ahí que a dicho ángulo, a dicha flexura, se le conozca como ángulo esplénico del colon. En general, el colon transverso se dirige hacia la izquierda, viene de la derecha y va hacia la izquierda, hacia detrás y hacia arriba. Repito, el colon transverso en general se dirige
hacia la izquierda, hacia detrás y hacia arriba, de forma que el ángulo cólico derecho está situado más a la derecha, lógicamente, pero también más anterior y más inferior. Sin embargo, el ángulo esplénico, el ángulo cólico izquierdo, está situado más a la izquierda, por supuesto, pero también más superior y más posterior. En su relación con el peritoneo, el colon ascendente, ya hablaremos más adelante del peritoneo con más profundidad, pero de momento el colon ascendente en su relación con el peritoneo se le considera un órgano retroperitoneal. Es un órgano retroperitoneal, está por detrás del peritoneo parietal posterior. Sin embargo, el colon transverso es un órgano intraperitoneal. Es intraperitoneal, está rodeado de peritoneo visceral y tiene un meso, que diremos más adelante, que se denomina mesocolon transverso. Por tanto, colon ascendente retroperitoneal, colon transverso intraperitoneal y colon descendente de nuevo retroperitoneal, igual que el colon ascendente. Repito, colon ascendente retroperitoneal, colon transverso intraperitoneal, con un meso, el mesocolon transverso, y colon descendente retroperitoneal. El colon descendente, lo vemos de nuevo aquí, en la imagen de Prometheus, va a descender aproximadamente hasta la altura de la cresta ilíaca izquierda. Desciende por la parte más izquierda del abdomen y, como digo, hasta más o menos la altura de la cresta ilíaca izquierda. Y ahí se continúa ya con la siguiente porción del colon, que es el colon sigmoide o sigmoideo, que sería esta porción de aquí, en forma de S. En principio, el colon descendente, hay que decir también que es la porción más estrecha del intestino grueso. Se observa en la imagen como es más estrecho que el colon ascendente. Y en cuanto al colon sigmoideo, en general se va a dirigir desde la izquierda hacia la derecha y hacia detrás. Desde la izquierda, en general, se dirige hacia la derecha y hacia posterior, y más o menos a la altura de la vértebra S3 o a la altura del sacro, a la altura de S3, se vaya a continuar con el recto, que es la última porción del intestino grueso y por tanto del tubo digestivo. Este colon sigmoideo vuelve a ser intraperitoneal, al igual que lo era el colon transverso. Es también intraperitoneal. El colon sigmoide está rodeado de peritoneo visceral y tiene también un meso, el mesocolon sigmoide, que sería esta especie de telilla que vemos aquí. Colon transverso, dijimos también que era intraperitoneal, por tanto tiene un meso, que es el mesocolon transverso, que sería en la imagen esta especie de telilla que vemos aquí. Eso sería el mesocolon transverso. El colon sigmoide, por dar un dato clínico, tiene el dudoso honor de ser la zona del colon donde con más frecuencia aparecen los adenocarcinomas, los cánceres de colon. Por último, llegamos a la última porción del intestino grueso, que es el recto, y por tanto la última porción del tubo digestivo. El recto, que en principio pertenece al intestino grueso, al colon, aunque muchos autores actualmente lo empiezan a considerar una porción del tubo digestivo diferente al intestino grueso. Algunos autores ya no consideran al recto como intestino grueso, sino que lo consideran como una porción más, la porción final del tubo digestivo. ¿Y por qué es esto así? Pues por algunas razones, y casi todas ellas anatómicas, estructurales. De momento, fijaros cómo el recto, en su superficie externa, es muy diferente al colon, al intestino grueso. Vemos como ya no presenta las austras, como ya no tiene las tenias, vemos aquí tenia, ni los apéndices epiploicos, sino que su superficie externa es muy lisa. Primera diferencia clara entre recto y intestino grueso, esa morfología externa que tiene muy distinta. La segunda, digamos, diferencia
es en cuanto a su situación. El recto ya no está situado como tal en el abdomen, sino que está situado en la cavidad pelviana, en la pelvis. Vemos aquí un corte sagital y medio de una pelvis femenina. Estas imágenes son de Netter. Y vemos cómo en la parte más posterior de la pelvis femenina, también sería igual en la masculina, está el recto. Se sitúa el recto, la ampolla rectal, inmediatamente por delante del sacro. Vemos aquí el hueso sacro, e inmediatamente por delante y en la cavidad pelviana está situado el recto. La tercera circunstancia que hace que se considere al recto una porción diferente al intestino grueso del tubo digestivo es su irrigación, las arterias que lo irrigan, que no vamos a entrar ahora en eso, pero en general el recto tiene una doble irrigación, tiene una porción, la porción más superior está irrigada por la arteria mesentérica inferior, igual que el resto del colon, o del colon descendente, el colon sigmoide, pero hay otra porción del recto que es irrigada por ramas de la arteria ilíaca, con lo cual tiene una doble irrigación por arterias diferentes. Y eso tiene mucha importancia a la hora de las cirugías. Los cirujanos, ¿de acuerdo? Tienen que tener en cuenta eso, la doble irrigación del recto a la hora de las intervenciones quirúrgicas. Pues por esos tres motivos, básicamente, y como digo, al recto se le empieza a considerar una porción diferente al intestino grueso del tubo digestivo. Sería como tal una porción del tubo digestivo, él solo, la porción final. Desde el punto de vista anatómico, en el recto se distinguen dos partes. Una muy dilatada, que es la ampolla rectal. Ampolla rectal que es la que se sitúa realmente dentro de la cavidad pelviana. Y la segunda porción sería el conducto anal, mucho más estrecho, lo vemos aquí, conducto anal que va a atravesar el suelo de la pelvis, la pared o la base muscular del suelo de la pelvis, para llegar y abrirse al exterior a través del orificio externo que es el ano. En ese trayecto, en el trayecto que tiene dentro de la pelvis la ampolla rectal, la parte dilatada, clásicamente se describe que hace tres incurvaciones o tres curvaturas en el plano frontal. Tiene una primera curvatura que se dirigiría hacia la derecha, la apreciamos aquí. Una segunda hacia la izquierda y una tercera de nuevo hacia la derecha. No se ve muy bien en la imagen de Netter, pero en principio tendría una incurvatura hacia la derecha, luego hacia la izquierda y de nuevo hacia la derecha. Esta ampolla rectal y, como digo, en la visión frontal, en el plano frontal. Por último, importante también señalar cómo la pared del recto, de la ampolla rectal del conducto anal, presenta músculo liso. Es músculo liso, como el resto del tubo digestivo. Y ese músculo liso de la pared del recto constituye el esfínter interno. Esfínter interno, es un esfínter interno, de control por tanto involuntario. Como dijimos, el conducto anal atraviesa el plano muscular del suelo de la pelvis, los músculos del suelo de la pelvis, y concretamente atraviesa uno para abrirse al exterior. El músculo que atraviesa es el músculo, se denomina así, músculo esfínter externo, esfínter anal externo, y ese es de músculo esquelético, de control voluntario. El músculo esfínter externo, esfínter anal externo, que es el que rodea al conducto anal antes de abrirse al ano. Con esto terminamos de describir el tubo digestivo y terminamos los contenidos que eran objetivo de este vídeo titulado Aparato Digestivo 1.